Hola, mi nombre es Vicky Silva, yo soy actriz, soy narradora oral y también soy bordadora. Me dedico al bordado desde pequeña porque mi abuela materna, mi abuela Raquel, siempre estaba bordando o también tejiendo y siempre para mí fue un gran referente y una gran inspiración estar cerca de ella. Como hace unos 10 años que comienzo a bordar de manera más permanente. Y bueno, y he hecho mucha obra que está relacionada también con mi trabajo de narradora, ya que yo uno el texto y el textil, en donde se entrecruzan estos dos artes para poder contar historias. Y lo primero que me enseñó mi abuela fue a desenredar. Me decía que lo más importante era desenredar, porque si uno desenredaba y aprendía a deshacer nudos, uno podía aprender a bordar y a tejer, porque era un acto de mucha paciencia. Y bueno, yo me dedico a contar historias y lo hago de una manera bastante particular porque lo hago asociado al textil. Me gustaban las historias y todas las anécdotas que hay, como los cuentos, pues, ¿no? Y estaba por otro lado el textil. Como yo estudié actuación, me dediqué al mundo de las historias y a contar historias de distintas maneras, pues, ¿no? Y después, cuando ya yo viví un tiempo en México, en ese tiempo me nutrí bastante de lo que era el textil, entre la apreciación que uno tiene en un país donde lo textil es muy importante, es muy representativo de la historia. Y cuando yo regresé a Chile en el año 2010, un par de años después fusioné lo que era el textil con el texto. Fue como un sueño para mí poder lograrlo, la verdad. Y desde ese tiempo que cuento cuentos con textil. Es como mi sello, es mi sello personal. Para mí es algo inherente tener el texto y el textil juntos, porque son dos cosas que desarrollo muy comprometidamente desde siempre, pues, ¿no? En México también pude investigar sobre algunas técnicas textiles y me fui a Tenango de Doria y ahí aprendí a hacer este tipo de bordados, que son los bordados Tenango. Este fue el primero que hice. Lo que más me gusta es poder llegar al lugar del origen. También pensando en que yo soy contadora de historias, entonces además de conocer y aprender cómo se hacen, también conozco la historia de dónde viene y qué significa para ellos. El bordado es un arte ancestral desde la época antigua. Siempre se usó el bordado para confeccionar distintos trajes, ornamentar trajes, y después ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Mucho tiempo lo desarrollaban hombres, no solamente mujeres como es visto ahora, sino que hombres. Y en Latinoamérica es muy fuerte el bordado como expresión de las creencias de los pueblos, y también en los últimos años también como una manera de denunciar. En Chile el bordado toma un lugar importante con las arpilleras de Violeta Parra. Las arpilleras en sí son un arte que está relacionado con Chile y con Perú, y que se usa esta tela, que es la arpillera, para plasmar en esta tela que es tosca, que es como de cáñamo, que es bien tosca. Se usa para plasmar con colores historias o también costumbres. Violeta Parra cuenta la historia que cuando era el fin de los años 50, ella cayó enferma por un largo periodo de tiempo, y como era una mujer muy activa y muy artista, pidió que le pasaran un pedazo de tela y una aguja con una lana, y comenzó a bordar. Y al principio no le salió nada, pero con el tiempo fue creando grandes escenas de nuestra historia
y lo hacía con el punto más fácil de todos, con el punto atrás. Y fue bordando de una manera muy intuitiva. Ella bordaba como así como brotaban sus canciones y sus poemas. Bueno, brotó el bordado en ella y pudo hacer estas grandes arpilleras muy bonitas con una combinación de colores muy atrevida y que además denunciaban hechos históricos, también ponían presente su pensamiento y también las costumbres de nuestro país. Y por el mismo tiempo también surgen las bordadoras de Isla Negra, apadrinadas por Pablo Neruda. Ellas estuvieron acompañadas por una artista que se llamaba Leonor Sobrino y ella las agrupó y las empoderó para que ellas pudieran crecer en el arte de la aguja y el hilo y la lana. Estas bordadoras bordan todo su entorno y algo muy sencillo pero muy profundo también, ¿no? Y tienen como este espacio para poder expresarse y bajo este gran padrino que era Pablo Neruda, ellas pueden ir avanzando y ir tomando un lugar y pueden ir mostrando su arte y llevarlo al Bellas Artes y a muchos otros lugares y ya hoy por hoy son reconocidas, pues, ¿no? Después vino el tiempo de la dictadura y ahí se crearon como espacios y grupos donde bordaban las mujeres las historias de lo que estaba ocurriendo, la historia oculta de todo lo que estaba ocurriendo. Era como muy disidente, pues, ¿no? Era la prensa oculta, por decirlo así. Y era una manera también de encontrar un sustento. En ese tiempo como que cambia un poco también el bordado, porque si bien antes el bordado fue solamente hecho con lanas e hilos, aquí como un poco por la contingencia, cambia a una urgencia donde comienza a utilizarse el apliqué de tela. Y entonces se combina el bordado con el apliqué de tela y es muy característico de la época donde había muchas mujeres que en la Vicaría de la Solidaridad trabajaban ese tipo de arpilleras para denunciar todo lo que ocurría, todas las violaciones a los derechos humanos de ese momento. Les puedo contar un poco de los materiales que se utilizan. Por ejemplo, esta tela, la arpillera, también le llamaron la tela de la resistencia, porque era la tela que iba abajo de los sillones cuando antiguamente, hace unos 50 años yo creo, tenían estos resortes y abajo ponían esta tela y resistía todo el peso de todos. Y luego, en el tiempo de la dictadura, cobra sentido que esta sea la tela de la resistencia. Este tiene la característica de tener una trama ancha que es fácil, por ejemplo para los niños es súper fácil bordar aquí, lo único que también como es una trama ancha, si uno lo aprieta mucho se va moviendo el bordado. Hay otra tela también en la que podemos bordar, que ya esta es como para bordar con hilos porque te tiene una trama súper estrecha y es la crea. También se usa mucho para bordar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un bastidor para los que les gusta bordar con bastidor. Esto es para poder tensar la tela, ¿ya? Y mientras más tenso esté, mucho mejor. Y necesitamos agujas. Hay distintos tipos de agujas. Hay agujas de lana con punta y sin punta. Cuando es, por ejemplo, una trama que es muy estrecha, es mejor con punta para que pueda entrar. En una trama ancha puede ser con punta o sin punta. Y está también la de bordar, que son unas agujas muy similares a las que son para coser, pero con un orificio un poco más grande. Y también utilizamos a veces las que son para coser cuando hacemos el apliqué de tela. Y tenemos distintos tipos de hilos. Miren, tenemos estos que son hilos de algodón o también algunos que son de seda. Y estos tienen 6 hebras y se abren y depende de qué grosor le quiere dar uno al bordado, es cuántas utiliza. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas lanas. Aquí tenemos todo tipo de lanas. Como ven, yo no boto absolutamente ninguna y uso todos los restitos. Y también tenemos otro tipo de hilos que son los hilos perlé, que son estos. Miren, por ejemplo, este bordado yo lo hice con ese tipo de hilo. Y como tiene una trama bien estrecha, la verdad es que yo me tardé bastante en hacer este. En general con la lana uno puede avanzar mucho más rápido, pero este, claro, me demandó bastante más detalles. Y ahora les voy a mostrar un poco cómo se borda. Bueno, y en este libro de animales americanos, vamos a buscar alguno que me llame la atención. Entonces, miren, ¿qué les parece este? Un picaflor.
Los que quieren, por supuesto, pueden dibujarlo. Y yo, como lo voy a hacer con lana, voy a buscar como las lanas que están como en la paleta de colores. Para las arpilleras es necesario poner un nudo porque la trama es bastante ancha. Entonces lo primero que voy a hacer es tratar de hacer el pico de nuestro colibrí. Y lo voy a hacer con el punto más fácil, que es el punto atrás, que es voy hacia adelante y me retrocedo un poquitito. Ese es el punto atrás. Voy hacia adelante, me retrocedo un poquitito y así vamos a estar haciendo el pico de nuestro colibrí, ¿no? Ahí. Ahí. ¿Cómo estará ese pico de ese colibrí? Yo creo que ya está bien. Entonces ahora vamos a irnos dando vuelta para ir haciendo su cabecita. Y para pintar lo siguiente, que son como las plumitas, podemos combinar, por ejemplo, con este punto que se llama punto arroz. Creo que así le llaman, la verdad. Lo he escuchado que se llama así, que es punto arroz, que es como ir poniendo como dos franjitas de un mismo color en distintos sentidos. Y la verdad es que queda bastante parecido o simula bastante bien lo que podría ser una plumita. Así es que podemos ir utilizando este y además como que le da una viveza cuando se combinan los puntos, hace que se vea como un distinto relieve entre unos y otros. Y eso como que le da una riqueza, yo creo, al bordado. Y a mí me gusta bordar porque siento que la vida toma otro tiempo. Y entonces algo pasa en algo interno en uno que puede mirar las cosas desde otro lugar. Como que uno tiene una fuerza y un poder con la mano. Como que las manos pueden expresar o pueden crear un discurso tan potente como la voz. Por eso me gusta también tener, además de ser contadora de historia y poder crear mundos con mi voz, poder crear mundos con mis manos. Esto es mi último proyecto, que se llama La vida sin miedo y que está inspirado en un libro, está basado en un libro que yo estoy escribiendo, y las ilustraciones nacen de unos dibujos de mi hijo que yo luego paso aquí a la aguja y el hilo. He bordado para distintas necesidades. Un bordado muy importante que hice fue para una carátula de un disco, de un dúo, de un grupo llamado Catherine Vincent, un grupo francés, y quedó bien bonito el proyecto. Y ese estaba en tela en crea, así es que también fue bastante laborioso. Cuando nació mi hijo, bordé muchísimo, bordé muchas arpilleras que remiten a él, a su compañía, como a los sueños que a uno le vienen como madre de tener un hijo, ¿no? Lo que uno va a hacer, los lugares que va a recorrer. Y también he bordado para manifestar algunos desacuerdos, para la conmemoración del Día de la Mujer. Siempre me bordo algo. Primero me bordé una pañoleta que ya regalé. Luego me bordé una polera verde con una frase de Nina Simone. Y este último 8 de marzo me bordé un vestido con Latinoamérica. Y creo que también el bordado es una forma de denunciar, de incidir y de manifestarse pacíficamente y con belleza, ¿no? Bordar es como
como pintar con los hilos. Y por ejemplo, ¿qué técnica usa uno para distintos proyectos? Bueno, ahí uno va escogiendo. Por ejemplo, en el que les mostré hace un rato, el del libro ilustrado que quiero hacer, ahí tiene una combinación. Si ustedes pueden ver, la mayoría es bordado con hilo, está bordado con hilo perlé, pero tiene una aplicación de tela y todo es en fondo negro. Después uno ya cuando tiene un poco más de oficio puede ir eligiendo qué quiere. El trabajo del faldón de Violeta, de ese espectáculo que hicimos con mi compañía, yo la verdad es que quise que la mayoría de los bordados fueran en arpillera, ya que tenían que ver con el universo construido por Violeta Parra. Pero también hay algunas excepciones, pero bueno, ahí también como que, no sé, en lo personal me siento muy libre para seguir mi intuición y crear a base de lo que quiero y también desarmar, ¿eh? Soy buena para desarmar cuando no queda como yo quiero. Me gusta igual usar más de algún punto o investigar en otros puntos porque siento que eso le da un relieve al bordado que es muy atractivo. Yo he dado talleres donde se reúnen mujeres por algunos periodos de tiempo a bordar y es muy bonito lo que ocurre porque es un espacio de sanación a través de la aguja muy, muy potente. Hay algo que se confabula en esas ocasiones. Todas las veces que lo he vivido, he salido con una experiencia muy enriquecedora de esos viajes. En general lo que trabajo cuando estoy en un taller de arpilleras para mujeres es la historia personal. Entonces de inmediato se hace contundente el trabajo. Me gusta que el bordado, que este tipo de expresión lo pueda fusionar con la palabra y las historias. Cada bordado es una historia y como claro, así como se crea una trama con las palabras, también se crea una trama con los hilos.